No sé cómo empezar esto sin sonar extraño, pero te lo prometo, todo lo que voy a decir es verdad. No tengo razones para inventar algo así, ni quiero convencerte de nada, solo quiero contar lo que me pasó, y dejarlo salir. Esa noche no, era diferente a otras. Volvía a casa después de visitar a mi madre. Ella vive en las afueras, en una zona rural. La carretera es solitaria, sin iluminación, pero yo la conozco de memoria. He manejado por ahí cientos de veces. No había tráfico, no había ruido, solo yo, el motor, y la oscuridad, y entonces, pasó, justo cuando me acercaba a una curva peligrosa, una voz, clara, fuerte, pero que no venía de ningún lado, me dijo, gira ahora. No fue un pensamiento, no fue una idea, fue una voz real, como si alguien estuviera dentro del carro, pero yo estaba solo, por instinto, giré el volante, y medio segundo después, sexta las luces de un camión venir de frente, a toda velocidad. Sin esa voz, sin ese instante, no estaría aquí contándotelo. No sé qué era, no sé quién era, pero sé que algo, o alguien, me salvó esa noche, y desde entonces, no he podido dejar de pensar en eso. Siempre me gustó manejar de noche. Hay algo en el silencio del camino que me da paz. No hay bocinas, ni apuro, solo el motor, el volante, y ese tiempo contigo mismo que, a veces, la vida no te da. Ese día había sido tranquilo. Fui a visitar a mi madre como todos los domingos. Ella vive en un pueblito a unas 2 horas de donde vivo yo. Una casa modesta, pero llena de historia y de recuerdos. Mi padre falleció hace años, y desde entonces, me hice el hábito de ir a verla con frecuencia. No me lo pidió, simplemente lo sentí necesario. Ella prepara café recién hecho, pan casero, y siempre hay alguna historia nueva, alguna foto vieja que aparece, algún silencio que dice más que las palabras. Ese día no fue diferente, me quedé un rato más de lo usual, tal vez porque la vi un poco más frágil, tal vez porque yo también necesitaba quedarme. Cuando salí, ya era tarde, la noche estaba limpia, el cielo sin nubes, el tipo de noche donde uno puede ver cada estrella, y pensar que hay algo más allá, algo más grande. El camino que tomo es de esos rurales, con curvas largas y árboles altos a los costados. Es un camino que conozco desde niño, lo recorría con mi padre en sus viejas camionetas, así que, aunque oscuro, no me genera miedo, más bien me da una sensación de hogar. Encendí la radio, una estación local que apenas llega, con canciones viejas, y comencé el viaje de regreso. Todo parecía normal, demasiado normal. Los primeros kilómetros fueron exactamente como siempre, sin autos a la vista, sin luces en los retrovisores, sin señales raras, pero había algo, algo que no sabría explicar, una especie de inquietud, no miedo, exactamente, más bien, un peso en el pecho. Pensé que tal vez era cansancio, o preocupación por mamá, o simplemente, que la noche me estaba jugando con la mente, pero el silencio era más profundo de lo habitual. Ni siquiera se escuchaban grillos, ni el sonido de los árboles, solo el motor, y yo seguí manejando, una curva, luego otra, el asfalto algo gastado, como siempre, un cartel oxidado que dice reduzca la velocidad, nada fuera de lugar, hasta que vi algo en el costado del camino, una silueta, tal vez, o un movimiento, algo que desapareció apenas lo vi. Frené por reflejo, miré por el retrovisor. Nada, sacudí la cabeza, sonreí solo, y dije en voz bajas, ya estás viendo cosas, viejo. Pisé el acelerador y seguí, pero el aire cambió, se volvió más denso, más frío, como si hubiera entrado en un lugar donde el tiempo se había detenido. Entonces recordé algo que me había dicho mamá esa tarde, mientras tomábamos café. A veces, tu padre decía que sentía presencias en esa carretera, como si alguien lo acompañara. Yo me reí en ese momento, pensé que era una de esas cosas que los mayores dicen para asustarte, o para darte consuelo, pero ahora, no sonaba tan loco. Seguí avanzando, la curva más peligrosa del trayecto estaba cerca, esa que siempre tomó con cuidado, porque no hay visibilidad, y justo cuando la iba a tomar, vino esa voz,
Pero eso te lo cuento en el próximo tramo. Después de esa sombra, algo dentro de mí cambió. No tenía miedo, exactamente, era otra cosa, como si algo invisible me estuviera observando. No era paranoia, era presencia. Seguí manejando, pero cada metro me parecía más largo. Las luces del tablero seguían iguales. La radio seguía encendida, pero ya no prestaba atención a lo que decía. El sonido entraba, pero no quedaba, y entonces lo noté. El reloj digital del coche se había detenido. Marcaba las 10:47 de la noche. Lo recuerdo porque había mirado la hora justo antes de arrancar. Y desde entonces, habían pasado al menos unos 20 minutos. Pero el reloj seguía igual, inmóvil. Parpadeé, golpeé el cristal. Nada, un detalle pequeño, ¿no? Pero lo sentí como un golpe, como si el tiempo, de alguna forma, hubiese sido suspendido. Y en ese silencio, vino otra señal, un perfume, sí, un aroma suave, como a flores, algo dulce, pero totalmente fuera de lugar. Mi coche no huele así, yo no uso perfume, y no había nadie más. Bajé la ventanilla para ver si venía de fuera, nada, aire frío, limpio. Subí la ventanilla, el perfume seguía ahí. Miré el asiento de al lado, vacío. Volví a mirar el camino, ya estaba por llegar a la curva. Mis manos comenzaron a sudar. Y no por calor, era ansiedad. Ese tramo siempre me exigía atención, pero ahora era diferente. Se sentía como si algo estuviera a punto de pasar. El motor del coche empezó a hacer un leve zumbido, como si perdiera fuerza, pero no era él. Motor, era algo en el aire, una vibración. Mi piel se erizó, el corazón empezó a latir más rápido, sin razón aparente, como si mi cuerpo supiera, antes que mi mente, y fue ahí que, algo más sucedió, una luz blanca, muy suave, no venía de ningún coche, no venía del cielo, simplemente, apareció, era como si estuviera justo delante de mí, iluminando el camino, pero no cegaba, no era faro, no era relámpago, no era nada que yo pudiera explicar, y entonces, la radio enmudeció, cero señal, solo un clic, y luego, silencio, silencio absoluto. Fue ahí que comencé a sentir el corazón en la garganta, no de miedo, sino de certeza, de que algo estaba pasando, algo que yo no iba a entender, pero que no podía ignorar. Apreté el volante, reduje la velocidad. La curva estaba a unos metros, y esa voz, aunque todavía no había hablado, ya se sentía, como cuando alguien está a tu lado, pero aún no dice nada. Presencia, eso es lo que era. No podía verla, no podía nombrarla, pero estaba ahí, y todo mi cuerpo lo sabía. Entonces, una ráfaga de viento atravesó el coche, desde dentro, como si alguien respirara fuerte, muy cerca. Giré la cabeza, nada, absolutamente nada. El perfume había desaparecido, la luz también, y el reloj seguía en las 10:47 de la noche. Respiré hondo, traté de calmarme. Tal vez era solo una acumulación de señales sin sentido. Tal vez mi cabeza estaba cansada, pero mi intuición decía otra cosa. Algo fuera de lugar. Se había instalado en el coche. No me hacía daño, pero no era normal. Y cuando giré el volante y empecé a tomar la curva, fue entonces que esa voz finalmente se hizo oír. No gritó, no susurró, solo habló. Pero eso te lo cuento en el próximo tramo. No sé si alguna vez has sentido eso, esa necesidad de fingir que no pasó nada, de seguir como si todo fuera normal, aunque en tu interior sabes que algo cambió. Eso hice yo. Después de esa voz, seguí manejando, como si nada, pero por dentro, ya no era el mismo. La voz no fue fuerte, no fue una orden, fue una advertencia, una frase corta, clara: detente, nada más. Y lo curioso es que no dudé. Pisé el freno casi por reflejo. Detuve el coche al costado del camino. No había autos, no había luces, solo yo, y ese silencio espeso. Apagué el motor. Miré a mi alrededor. Nada. Me senté ahí, unos segundos, tal vez un minuto, tratando de entender. ¿Quién me habló? ¿Desde dónde? ¿Fue mi mente? ¿Fue otra cosa? Sentí una mezcla rara: alivio, miedo, confusión,
gratitud. Pero incluso con todo eso, quise seguir, quise convencerme de que había sido mi imaginación. Volví a encender el motor. La radio seguía muda. El reloj, aún en las 10:47 de la noche, no importaba. Solo quería llegar, dormir, dejar atrás esa sensación. Tomé la curva, esta vez más despacio. La niebla había comenzado a bajar, y el aire tenía ese peso extraño. Fue entonces que lo vi, unos 100 metros más adelante, una escena congelada. En el tiempo, un camión, volcado, y un coche, destruido, contra el guardarraíl. Mi pie volvió al freno, el corazón, al cuello. No, eso no podía haber pasado hace mucho. Aún salía humo, aún goteaba combustible. Me acerqué con cuidado, pero no bajé del coche. Mi cuerpo no me dejaba. Era como si una mano invisible me dijera, solo observa. Y así lo hice. Vi las luces de emergencia parpadear. Vi una figura dentro del coche, y sentí algo helado recorrerme la espalda. Si yo no hubiera escuchado esa voz, si no me hubiera detenido, yo estaría ahí, exactamente ahí. Ese coche era del mismo modelo que el mío, mismo color, mismo año. Mi mente luchaba por entender, pero mi alma ya sabía, me estaban mostrando lo que iba a pasar, lo que iba a hacer, y por alguna razón, no pasó. Me salvé. Por segundos, por una voz, apagué el motor de nuevo, apoyé la frente en el volante, y lloré, no por miedo, no por tristeza, era un llanto antiguo, como si mi cuerpo liberara algo que venía acumulando hacía mucho tiempo, y en ese llanto, sentí paz, una paz silenciosa, profunda, como si alguien me dijera, ya está, ya pasó. Me quedé ahí un buen rato, no recuerdo cuánto, hasta que llegaron las luces azules, la ambulancia, la policía. Me hice a un lado, no dije nada, no era mi historia, yo ya no era parte de ese accidente, lo observé todo desde lejos, como quien mira una vida que pudo ser la suya, pero no fue, y volví a arrancar, con el corazón quieto, con la mente aún nublada, pero sabiendo que algo me había protegido, y que intentar ignorarlo sería negar lo más real que había sentido en años. Después de todo eso, yo ya no podía volver a ser el mismo. Durante días, no hablé con nadie sobre lo que pasó, ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni siquiera con mi mejor amigo. ¿Por qué? ¿Cómo explicas algo así, sin que te miren, con esa cara de, ¿estás bien? De debes estar cansado, de seguro fue tu imaginación, pero yo lo sabía, no había sido un sueño, no fue producto del estrés. Esa voz me salvó, y la imagen de ese coche, igualito al mío, en el mismo trecho, a la misma hora, me perseguía incluso con los ojos abiertos. Me afasté da estrada por algunos días, comecé a trabajar de casa, invente y disculpas, dice que estaba gripado, que era so cansao, más era, outra coisa, algo tina se rompido dentro de mí, como se tivese visto. Alina entre a vida e a morte, e hizo muda a gente. Me acuerdo que, una noche, fui al patio de casa, solo, con una taza de café tibio, y una cabeza llena de preguntas. Miré al cielo, estaba despejado, lleno de estrellas, un cielo tranquilo, como si nada hubiera pasado, y ahí, en ese silencio, dije por primera vez en voz alta, gracias. No sabía a quién se lo decía, pero lo sentía, una gratitud profunda, dolorosa, incluso, porque cuando uno es salvado, algo muere igual. Murió la idea de que todo está bajo control, murió la ilusión de que nada me podía pasar, murió la comodidad de la rutina. Desde ese día, todo me parecía más frágil, más efímero, la gente en la calle, los autos pasando, las noticias del día, todo me parecía parte de una coreografía que podía desmoronarse en cualquier momento, y me sentí pequeño, muy pequeño, como si estuviera viendo la vida desde afuera, como si me hubieran prestado unos días más, y yo no supiera qué hacer con ellos. Intenté orar, de verdad, no era algo que hacía habitualmente, pero esa noche, me arrodillé al lado de mi cama, como cuando era niño, no recé palabras aprendidas, solo hablé, como si alguien me escuchara. ¿Fuiste tú quien me habló? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Qué se espera de mí ahora? No obtuve respuestas, no de inmediato,
pero sentí algo, una calma, una especie de abrazo invisible, y ahí, me quebré de nuevo. Lloré como no lloraba desde que perdí a mi padre, y fue ese llanto, lo que me devolvió un poco el equilibrio. Días después, decidí volver a Estrada, no porque quisese, más porque sentía que tina que facer hizo. Era como enfrentar un fantasma. Olar no solo so lugar que QASM levou, dirigi devagar, como cora o na boca, comas o suadas no volante, EQANDO cheguei naquela curva, a curva, onde tudo QASE aconteceu, parei, desci do carro, o vento estava calmo, o seu limpo, era, fiquei ali, silencio, fechei os solos, respirei fundo, e falei de novo, obrigado, dessa vez, NO era un obrigado de medo, era de entendimento, porque, de algún jeito, eu entendi, a queda, NO foi o acidente que NO aconteceu, foi a queda por dentro, o desmoronamento do que eu era, para dar lugar ao que eu precisaba ser. Después de ese día, nunca más fui exactamente el mismo. Yo seguía yendo al trabajo, seguía haciendo café en las mañanas, seguía saludando al portero, pagando las cuentas, llamando a mamá, pero algo en mí ya no estaba, como si una parte de mí se hubiera quedado en esa curva, parada al borde del camino, mirando como el resto de mí seguía andando. Era raro, como si yo estuviera ocupando mi propia vida pero sin estar del todo presente, y lo más difícil fue que nadie lo notó, porque, desde afuera, yo era el mismo tono de voz, las mismas bromas, la misma rutina, pero por dentro, yo caminaba, en un silencio profundo, un silencio que no hacía ruido, pero que pesaba. Comencé a sentirme desconectado, de los demás, del mundo, de mí mismo, y no era tristeza, exactamente, era otra cosa, era una especie de distancia, como si todo estuviera levemente desenfocado, como si viviera detrás de un vidrio, viendo, oyendo, pero sin tocar. Esa ausencia no era de alguien más, era mía, era la ausencia de lo que fui, del hombre que no se hacía preguntas, del que creía que todo tenía explicación, el que no escuchaba voces, el que no creía en señales, el que se sentía seguro en su propio camino. Empecé a evitar algunas cosas, dejé de manejar de noche, dejé de oír música fuerte, dejé de discutir por tonterías. Era como si mi cuerpo recordara el miedo, aunque yo no lo quisiera. A veces, soñaba con la curva, con la voz, con el coche estrellándose, aunque en la realidad, nunca pasó, y me despertaba sudando, con el corazón acelerado, mirando al techo, preguntándome, ¿qué hago con esto ahora? Mi esposa me abrazaba dormida, mis hijos me pedían ayuda con las tareas, mis amigos me mandaban chistes por WhatsApp, y yo respondía, yo cumplía, yo sonreía, pero todo en mí estaba, en pausa, como si yo necesitara volver a nacer, o despertar, de algo, que no sabía cómo explicar. Un día, mi hijo menor me miró y me dijo, papá, ¿por qué estás tan callado? Y ahí me quebré un poco, porque nadie había dicho nada hasta entonces, nadie lo había notado, pero él sí, y me senté a su lado, le despeiné el cabello, y no supe qué responder, apenas lo abracé, y pensé, estoy aquí, pero no estoy, y eso, dolía más que el miedo. Empecé a escribir, sin querer mostrarle a nadie, solo para mí. Escribía en un cuaderno viejo que encontré en un cajón, cosas simples, lo que sentía, lo que recordaba, lo que no entendía, y, poco a poco, eso fue trayéndome de vuelta, no del todo, pero algo. Era como poner palabras donde antes había solo niebla, como si cada frase me recordara quién era, o quién estaba intentando ser ahora, y fue ahí que entendí, que era, esa ausencia que sentía, no era un castigo, era parte del proceso, era el alma ajustándose a una nueva verdad, una verdad invisible, pero real. Había escuchado una voz, había sido salvado, y ahora, tenía que vivir con la conciencia de ese milagro, y eso, lleva tiempo. Un sábado por la mañana, caminaba solo por el centro, hacía calor, el cielo estaba despejado, pero dentro de mí, era como si algo estuviera nublado. Me metí en una iglesia antigua, de esas que uno pasa 1000 veces y nunca entra. No estaba planeado, solo sentí que debía entrar.
El lugar estaba casi vacío. Una señora rezaba en una esquina. Una vela se consumía en silencio. Me senté en uno de los bancos del fondo. No iba a rezar, solo necesitaba estar. Cerré los ojos, respiré hondo, y fue ahí que volvió esa sensación, esa presencia, la misma voz. No habló esta vez, no dijo palabras, pero era ella, lo sabía. Era como si alguien me envolviera con una manta invisible, una paz profunda, como si mi alma, por fin, hubiera sido escuchada, y de repente, vino una memoria, una imagen que no había recordado hasta entonces. No de la curva, no del accidente, era otra cosa, era yo, de niño, corriendo por el patio de la casa de mi abuela, riendo, lleno de vida, sin miedo a nada, y una voz en mi mente susurró: todavía estás ahí, solo tienes que volver. Abrí los ojos, las lágrimas me caían sin darme cuenta, no de tristeza, sino de reconocimiento. Yo había estado tan perdido buscando entender la experiencia, la voz, el milagro, que había olvidado la parte más simple. Yo seguía aquí, y esa memoria, ese momento, me lo recordó. Me quedé ahí una hora, tal vez más, mirando el altar, sintiendo el eco de algo sagrado. No vi un ángel, no escuché otra voz, no tuve ninguna visión, pero tuve algo más fuerte que todo eso: certeza. Certeza de que, aunque yo no entendiera todo, no estaba solo, y que lo que viví no era solo para mí, era para ser compartido, para otros que, como yo, caminan con silencios pesados, esperando señales que les digan: sigue, estás a salvo. Y esa es mi última memoria real antes de volver a sentirme yo mismo, no el mismo de antes, sino un nuevo yo, reconstruido, alguien que escuchó una voz, se desvió del camino, y, al hacerlo, empezó a encontrar uno mucho más profundo. He contado esta historia solo una vez, a un amigo muy cercano, de esos que no te juzgan, ni siquiera cuando lo que cuentas suena imposible. Él me escuchó en silencio, no me interrumpió, solo al final, dijo: a veces, lo que no tiene explicación, es justamente lo que más sentido tiene. Esa frase me acompañó desde entonces, porque la verdad es que nunca he podido explicarlo. He intentado 1000 veces racionalizarlo, buscar la lógica, el por qué, el cómo. ¿Fue mi subconsciente, una ilusión auditiva, un reflejo de algo más profundo dentro de mí? Tal vez, o tal vez no, y ahí es donde empieza mi verdadera reflexión. Hay cosas en la vida que no vienen con respuestas, no vienen con pruebas, no vienen con testigos, solo vienen, y dejan una huella, y uno decide si las ignora, o si les da un lugar. Yo decidí dar lugar a lo que sentí, a esa voz, a ese giro en la curva, a esa salvación inesperada, no porque necesite convencer a nadie, sino porque esa experiencia me convenció a mí, de que hay algo más. Desde aquel día, mi forma de mirar cambió, mi forma de vivir también. Ya no corro tanto, ya no me lleno de ruido, ya no busco tener todo bajo control. Aprendí a detenerme, a escuchar, a aceptar. No siempre escucho voces. De hecho, no volví a oír nada como aquella vez, pero a veces, en el silencio, hay algo que se siente muy cerca, una paz, una certeza suave, como si alguien me recordara, desde lo invisible: sigue, estás siendo guiado. No me considero una persona religiosa, nunca lo fui, pero sí aprendí a tener fe, no una fe de templo, sino una fe de camino, la fe de saber que no todo depende de uno, que a veces, hay manos que nos sostienen sin que las veamos, y voces que nos cuidan, incluso cuando no las entendemos. ¿Era un ángel? ¿Era mi propia alma? ¿Era Dios? No lo sé, y con el tiempo, descubrí que no necesito saberlo, porque lo que importa no es lo que era, sino lo que provocó en mí. Me salvó, y más que eso, me despertó. Vivimos con los sentidos adormecidos, miramos sin ver, oímos sin escuchar, y muchas veces, sentimos, y luego ignoramos lo que sentimos. Yo aprendí a no ignorar más, a confiar, a compartir, incluso si otros no entienden, porque sé que hay quienes están buscando, esperando una señal, una historia, algo que les diga que no están solos. Y si mi historia puede hacer eso por alguien, entonces todo tiene sentido. No tengo respuestas,
pero tengo una vivencia, y en el fondo, creo que eso es más que suficiente. Después de ese día, la vida siguió, los días pasaron, las estaciones cambiaron, el trabajo, la rutina, todo volvió a su lugar, o al menos, eso parecía desde fuera. Por dentro, había algo diferente, ya no podía simplemente seguir como antes. Ya no podía mirar una curva sin recordar aquella, ya no podía estar en silencio sin escuchar algo más, y, sin embargo, no hablé del tema durante mucho tiempo, no lo compartí con mi familia, no lo mencioné en reuniones, ni siquiera lo escribí, porque sentía que era mío, íntimo, inexplicable, algo que no buscaba atención, ni aprobación, solo espacio para existir. Pasé muchos días preguntándome por qué a mí. ¿Por qué esa voz me eligió? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué de esa manera? Nunca obtuve una respuesta clara, pero sí algo mucho más valioso, una profunda sensación de que estaba siendo protegido. No siempre nos damos cuenta, pero hay momentos en los que el destino se rompe en dos, y alguien, o algo, nos toma de la mano sin que lo sepamos, nos aleja de un desastre, nos lleva a otro camino, nos devuelve a casa. Hoy, cuando manejo por esa misma carretera, lo hago con otra conciencia, no solo por respeto al peligro, sino por gratitud, gratitud a la voz, a la pausa, al milagro, y también, al silencio que vino después, un silencio lleno de significado, un silencio que no necesita palabras. He visto muchas cosas desde entonces, he vivido alegrías, pérdidas, renacimientos, la vida me ha mostrado sus muchas caras, pero nada se compara con aquel momento, nada se acerca a lo que sentí esa vez, cuando algo invisible me salvó. No fue un espectáculo, no hubo luces, ni alas, ni música celestial, solo una voz, clara, firme, serena, y después, el silencio, y quizás eso es lo más sagrado de todo, que las cosas más profundas no hacen ruido, se presentan con suavidad, nos tocan el alma, y luego se van, dejándonos distintos. No sé si volveré a vivir algo así, tal vez no, pero ya no lo necesito, porque una vez fue suficiente para cambiar mi forma de vivir, y eso, nadie me lo quita. No vi ningún ángel, pero escuché su voz, y desde ese día, conduzco por la vida, con alguien invisible, sentado a mi lado,